Por estar por acá y seguimos en esta cobertura desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y lo decíamos desde el día de ayer, es una maravilla recorrer estos pasillos porque hoy jueves particularmente es el Día de los Niños, así que es cuando baja el promedio de edad y cuando suben las asistencias, pero la maravilla de encontrar y de caminar por acá es encontrarte con gente como la que tenemos esta noche aquí en La Nota Dura. Me acompaña mi querida María Amparo Casar, periodista, directora de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Gracias, querida María Amparo, por estar por acá. Y Eduardo Bojorquez, gracias también por estar por acá, especialista en temas de corrupción. Y vaya que hubo mucha materia prima de dónde cortar en este sexenio. Vamos a hablar de esto, dinero bajo la mesa. Pero antes de pasar directamente a eso, sí les pido una reflexión de los últimos, bueno, no de los últimos, de un sexenio que nos dio mucho a hablar. No les pido 40 minutos de reflexión, pero sí una reflexión tal vez de lo que les dejó este sexenio en materia de lucha contra la corrupción o lo que nos deja en este tema. María Amparo, te paso la pelota. Bueno, pues este fue denominado el sexenio de la corrupción. Yo no podría decirte, Risco, si hubo más corrupción en este sexenio que en anteriores sexenios o simplemente que esta corrupción se ha denunciado, se ha visibilizado más que antes. Lo que también te puedo decir es que esta visibilización ha llevado a una elevación en la percepción del ciudadano sobre la corrupción y que este gobierno pues hizo poco. Podríamos decir que, bueno, pues permitió que se formara el Sistema Nacional Anticorrupción, que se hiciera la famosa lucha de la Ley 3 de 3, que acabó siendo mucho más que la 3 de 3, esto es la presentación de declaración patrimonial, de conflicto de interés y de pago de impuestos, y pues se modificaron 7 leyes muy importantes y hoy los delitos de corrupción están tipificados en el Código Penal, pero muchas otras. Entonces hubo avances. Fueron desgraciadamente más avances en el papel que en la realidad. La impunidad sigue rampante y pues todavía no me preguntas, pero ahora que me preguntes vamos a ver cuáles son las perspectivas para el próximo sexenio. Sí, Eduardo, tú participaste en la presentación de esta ley anticorrupción, fue en Palacio Nacional, justamente, tuviste la palabra. Tuviste enfrente a senadores, diputados, secretarios, presidente, y diste un gran discurso sobre hacia dónde tendríamos que caminar. ¿Cuál es el resumen final de este nada más, de cómo tenías la mirada hace un par de años y cómo ves el final del sexenio? Mira, creo que lo terrible del sexenio es que habiendo tantas reformas estructurales, una que nunca se pensó que era clave para el país, era la reforma estructural que creaba un Estado de Derecho funcional, eficaz. Ahí se inscribe la agenda de anticorrupción, la de justicia, la de seguridad, y sin duda ese fue el tema que no lograron resolver. Fue la reforma estructural con la que no pudieron, y hay que dejarlo muy claro. Y tomó la bandera de esa reforma estructural del Estado de Derecho, la sociedad civil, la academia, la prensa libre, a través del periodismo de investigación, a través de la propuesta técnica en el caso de las leyes. Pero como bien dijo María Amparo, no fue suficiente, primero para convencerlos de verdad de la importancia de esto. Si la clase política no estaba convencida, permitió, fue la palabra que utilizó María Amparo, dejó que entráramos, dejó que empujáramos ciertos temas, pero creo que en el fondo siempre se estuvo resistiendo. Le ha costado mucho trabajo al Sistema Nacional Anticorrupción nacer, Javier, o sea, ni siquiera ha podido echarse a andar porque ha habido resistencias de todo tipo. Entonces creo que hay que decir que este gobierno no cumplió con la reforma estructural más importante que tiene México por delante, que es la reforma estructural de justicia, anticorrupción y que podemos llamar de Estado de Derecho. Y en este paso del gobierno en transición, María Amparo, te lo preguntaría, por lo menos lo que se ha puesto hasta el momento en estos 5 meses sobre la mesa, ¿hay algún interés, hay algún de echar a andar este Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de las carreteras importantes para la llegada de López Obrador a la presidencia fue la bandera de la corrupción, la bandera de luchar contra. ¿En este gobierno en transición se ha puesto algo sobre la mesa? Pues no, te tengo que decir que prácticamente nada. Se ha puesto
como en muchos otros temas donde creo que Andrés Manuel López Obrador tiene claro el diagnóstico de los problemas y tiene un conjunto de política, digamos, de enunciación de políticas con las que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, acabar con ciertos privilegios en los medios, en los mandos medios y superiores de la burocracia del servicio público, ¿no? Pero que están mal aterrizados. En particular, creo que tiene una concepción muy pobre de lo que es la corrupción en este país, estando yo de acuerdo con él que meter a lo que denominamos un pez gordo a la cárcel no tiene mucho sentido, porque al día siguiente pues sigue el proceso de corrupción. Entonces, meter a la cárcel y nada más meter a la cárcel a un personaje famoso, como él diría, no resuelve. Pero tampoco resuelve una concepción desde mi punto de vista muy simplista, que es, si yo soy honrado, entonces los demás van a ser honrados. Y dos, la corrupción se acaba con voluntad. Ni una cosa ni la otra son ciertas. Él presentó sus 50 puntos anticorrupción y y a favor de la austeridad republicana. De esos 50 puntos, 47 son sobre austeridad republicana y hay 3. Uno que es de corrupción, uno que es quitarle o poder juzgar al presidente por delitos de corrupción y por delitos electorales, que no ha pasado todavía, y los otros 2 tenían que ver con pasar la ley orgánica, una ley orgánica de la Fiscalía y un nombramiento de la Fiscalía Risco que dejan mucho que desear. Hablábamos del fiscal carnal de Enrique Peña Nieto, pues él nos ha presentado una terna de fiscales carnales. Yo no he visto, salvo la mejor opinión de Eduardo, yo no he visto medidas anticorrupción, ya no digas efectivas, medidas anticorrupción, y me asusta el respaldo que tiene a cosas como la ley Compadre o la ley Tabasco, que es permitir que no se hagan licitaciones para obras estratégicas. ¿Qué es una obra estratégica? Ya se lo explicarás tú a tu auditorio, porque yo no puedo. A ver, y yo creo que... No, le paso el micrófono a Eduardo. A ver, al final yo creo que está dentro de la agenda nacional, con lo que se ha quedado la gente en este gobierno de transición de estos periodos desde 5 meses, fue con lo que pasó la semana pasada, que es el perdón a la amnistía, a el hecho de decir borrón y cuenta nueva, fue su frase. Que me investiguen a mí, yo no estoy ni para investigar ni para hacer nada. Y era una preocupación válida de la gente decir, bueno, ¿es su papel el decir eso, el dar una declaración así como presidente? ¿Qué instituciones lo respaldan? ¿Cómo queda parada la Secretaría de la Función Pública? ¿Cómo queda parado un sistema que se está formando? ¿Cómo explicar esto, Eduardo? No, aparte del problema es que efectivamente no es función del presidente de la República perseguir los delitos, y al ser él quien señala que va a dejar de hacerlo o no hacerlo, pues para quienes nos importa el debido proceso, los derechos humanos, la presunción de inocencia, pues no es una declaración cómoda, fácil de interpretar, ¿no? Porque ni le toca a él, le tocaría en todo caso a una fiscalía que él mismo ha planteado debe ser autónoma, y que nosotros insistimos debe ser autónoma e independiente y eficaz, pues determinar si hay los méritos para presentar ante un juez un delito. Fíjate que el otro asunto que creo que vale la pena comentar es que la misma semana que el presidente electo habla de perdón, que por cierto el indulto presidencial solo puede entregarse una vez que haya un asunto ya juzgado, sancionado y con una sentencia firme, es decir, solo puedes perdonar ya que se cumplió el proceso judicial. Fíjate qué mala coincidencia. El presidente Temer, de Brasil, que no tengo ninguna duda pues, de su ausencia de probidad, anuncia la misma semana que el presidente López Obrador, estamos hablando de un presidente de derecha, de un presidente que ha sido acusado de corrupción durante el ejercicio de su mandato, que perdió, digamos, la elección, en este momento anuncia un perdón para el caso Odebrecht, ¿no? Entonces, la verdad es que se alinean 2 declaraciones pues poco afortunadas, y sí una preocupación de que sea el presidente quien cree que le toca determinar si alguien es culpable o inocente o si debe o no ser procesado. Hablemos de dinero bajo la mesa. Hoy se presentó este libro, Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México. Y
aparte de que es un extraordinario trabajo de investigación periodística, me parece que dan en el clavo de algo que no se puede retratar en los 100 metros periodísticamente hablando de la coyuntura. Y cuentan el detrás de cámaras de los actores que tienen el dinero. Para hacer este trabajo hiciste muchísimas entrevistas, Luis Carlos Ugalde estuvo por ahí también haciendo muchas entrevistas con los verdaderos operadores del dinero en temas de campañas. A veces sale una entrevista por ahí en un medio, pero se pierde por la coyuntura. A veces se trata de explicar en algún reportaje de investigación cómo funciona el dinero en las... Pero creo que necesitamos y urgía un documento de este nivel para tenerlo todo junto y para hablar de verdad de lo que significa el dinero en campañas. Cuéntanos un poco de este dinero bajo la mesa, mi querida María Amparo. Hago un breve resumen porque no tenemos ya mucho tiempo. Gracias por tu generosidad, Risco. Este es una investigación que se hizo primero sobre las elecciones a gobernador en 16 y 17, que se concentra pues la mitad de los gobernadores, un poco más de la mitad de los gobernadores de este país. Y lo que encontramos y lo que queríamos hacer es mostrar la simulación que hay en este país. A pesar de que, por decirte algo, en este 2018 se le dieron 11,000, casi 12,000 millones de pesos como dinero para organizar las elecciones, más o menos la mitad de eso va para los partidos y candidatos, que nos indigna, nos parece mucho dinero. Pues tenemos noticias al público, en promedio, no te estoy diciendo que cada candidato, en promedio por cada peso que vemos arriba de la mesa, esto es, por cada peso que sale del financiamiento público, puede llegar a haber en una campaña hasta 25 más por abajo de la mesa. ¿Cuál es el origen de este dinero? Son tres fuentes, Risco, fundamentalmente, y esto lo hicimos, como bien dice, a través de entrevistas, pero también a través de datos duros que pedimos a Transparencia y también con información del Banco de México que nos informa, por ejemplo, no ha salido la nueva cifra y por eso no te la digo, pero el aumento de efectivo cuando hay de circulante en la sociedad, cuando hay elecciones, llega a subir 37,000 millones de pesos. Claro, como estos gobiernos, nuestros gobiernos, pueden pagar en efectivo las cosas, pues por ahí limpias el dinero y pagas en efectivo. ¿En qué se va? Se va fundamentalmente, bueno, te decía, tres orígenes. Uno, desvíos del sector público, dos, del sector privado también, y tres, del crimen organizado. Esta última fuente no la investigamos. Okay. ¿Y a dónde se va este dinero? Este dinero se va fundamentalmente, porque ahora ya no se puede comprar en los medios, ¿sí? Porque ya hicimos favor de regalarles los tiempos de Estado a los partidos, al INE, etcétera, ¿sí? Entonces va fundamentalmente en la estructura clientelar, que es muy cara tener en todo el territorio nacional, gente que te esté operando, con esto digo comprando, operando el voto. Y finalmente, con esto cierro, señalamos las consecuencias perniciosas de esto. No solamente el acceso al poder, o sea, la equidad en las elecciones queda comprometida por todo este dinero, sino también el desempeño de los que llegan al cargo, porque llegan con tantas deudas, Risco, claro, que se pagan con políticas públicas a modo, con contratos, con obra pública, etcétera, ¿sí? No, a ver, entonces, y hablábamos, simulación. Hablábamos la semana pasada con Aristóteles Núñez, ex del SAT, y nos decía frente a la cámara, nos decía, pues a mí me parece muy raro que se desvíe dinero hablando del tema de Chihuahua. Dice que 600 millones de pesos para comprar una elección, me da risa. Se necesita 10 veces más esto, ¿eh? Nos lo decía el ex responsable del SAT. Nos decía, no, con eso no ganas una elección. Con 600 millones de pesos no. Son por lo menos 10 veces más. Es esa simulación y es esa apertura de saber lo que cuesta esta democracia. Y yo creo que lo que hace muy bien el libro de Dinero bajo la mesa es retratarnos cómo este es un juego de ajedrez entre las mentes más lúcidas del país que están tratando de perseguir a los políticos corruptos y los políticos corruptos, porque una vez que se regularon las campañas o las precampañas, pues ese dinero se movió a otro lado. Y ahora que hay una mucha mejor fiscalización del gasto que está entregado en esos 11,000 millones de pesos, lo destinado a los partidos políticos, pues entonces pasó debajo de la mesa. Es decir, fiscalizamos mejor. Hay un dato muy interesante que vale la pena revisar.
la austeridad de las campañas, ¿no? Nunca se llega a los topes de campaña, ¿no? No se gastan todo el dinero que les dan los partidos, son verdaderamente ahorradores. Pues sí, cuando tienes 25 pesos por debajo de la mesa, tu campaña te puede salir muy barata y puedes decirle formalmente a la opinión pública y a tu electorado, yo soy austero, yo no me gasté la lana que me dio el Instituto Nacional Electoral y el contribuyente porque tenía otros 25 debajo que no voy a reportar, ¿no? Te digo, Risco, qué bueno que toca el punto, porque me parece un punto importante del libro. En promedio, en las elecciones del 2018, para la elección presidencial, reportaron los candidatos que se habían gastado 40%. Tú me dirás, Risco, Eduardo, si en una elección tremendamente competida, aunque haya llevado una ventaja, López Obrador, si tienes 100 pesos para gastarte, te vas a gastar 40. Y en promedio, si te meto presidentes municipales, delegados, se gastaron, o dicen haberse gastado más bien, 31%. ¿En qué país, en qué cabeza cabe que si tú te puedes gastar 100 pesos para llegar al puesto, con lo suculento que son los puestos, te vas a gastar nada más el 30%. Imposible. Imposible. Bueno, pues es parte de la conversación, es dinero bajo la mesa, se presenta el día de hoy acá en la Feria Internacional del Libro y es un documento necesario, indispensable. María Amparo Casar, Luis Carlos Ugalde, estará por supuesto Eduardo también haciendo y comentando lo que sucede en una época muy interesante y necesitamos sus voces. No saben cómo les agradezco el haber estado esta noche por acá. Gracias, María Amparo. Gracias, Eduardo. De verdad, mucha suerte. Y ahí está Dinero Bajo la Mesa, un testimonio necesario para conocer cuánto dinero se baja, se conoce o por lo menos se esconde. Vamos a hacer una pausa, seguimos aquí en La Nota Dura.